se mantiene y la oración ahora no sé si se transitiviza, puede ser o no, pero sí hay una marca en el verbo que dice que es antipasiva. Entonces, bueno, quien quiera más bibliografía sobre esto, con mucho gusto podemos proporcionársela más tarde, pero eso, es un poco difícil hablar de antipasivas en lenguas nominativo-acusativas por el hecho de que se ha cuestionado su existencia en estas lenguas, este tipo de construcción, pero en las lenguas ergativo-absolutivas es algo muy frecuente, ¿no? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora pasando ya de la epigrafía y de toda la parte, digamos, que ha tenido, o todo el papel que ha jugado la lingüística histórica en el campo de la epigrafía, ahora vamos a pasar al campo de la filología y el tratamiento de los documentos antiguos, o sea, con un sistema que sí reconozcamos como puede ser un sistema alfabético, ¿no? O sea, con epigrafía pues estamos hablando de sistemas de escritura que no son alfabéticos, que por ejemplo el sistema de escritura maya es un sistema logosilábico, que quiere decir que tiene logogramas y sílabas, igual que la escritura japonesa es un sistema logosilábico, y hay sistemas puramente silábicos, por ejemplo, y bueno, y es importante señalar que esto de hablar de sistemas más avanzados, que había un clásico de la escritura, Ignaz Gelb, que hablaba de que todas las escrituras evolucionaban de un punto como de los logogramas, digamos, hacia la fonetización, hacia lo alfabético. La escritura logosilábica japonesa es una prueba de que eso no es así, ¿no? O sea, no es que todos los sistemas van a evolucionar hacia un mayor fonetismo, o sea, los sistemas son como son, ¿no? Y pueden dejar de ser funcionales por alguna u otra razón, pero no es que van a fonetizarse cada vez más, o sea, eso no necesariamente es una tendencia ni un universal, o sea, y bueno, tiene que ver también con el considerar al sistema alfabético como el más cercano a la lengua, o sea, esto no necesariamente es verdad, porque si pensamos el sistema alfabético y los fonemas, o sea, en realidad los fonemas son unidades abstractas también, que se supone están asociadas cada una con un signo, pero pues si pensamos en nuestra escritura, o sea, en la escritura del español, la H no refiere a ningún fonema del español, o sea, es un signo escrito que se fosilizó en la lengua escrita, pero que no tiene una realización fonética. Entonces, por lo tanto, no necesariamente es que este sistema sea el más óptimo, y en todo caso, para mí, el más óptimo, si ya lo pienso en términos, digamos, eso completamente subjetivo, pero son los sistemas silábicos, ¿no? Son como mucho más, eso como siempre pensamos más en sílabas que en fonemas, ¿no? Incluso el nombre de los fonemas son silábicos, o sea, S, B, o sea, ¿cómo se llama este fonema? No, decimos P, ¿no? O sea, bueno, entonces, ahora vamos a la filología, que sería el último punto que vamos a ver hoy, y la filología está íntimamente relacionada con el uso con el estudio de estados anteriores de la lengua que están atestiguados de manera escrita, y cómo la información de las formas escritas de la lengua puede ser usada para determinar aspectos de la historia de la lengua que estamos estudiando. Entonces, la filología nos puede servir como una herramienta en lingüística histórica para encontrar cambios de sonido, distinguir entre material heredado y préstamos, o sea, esto también nos puede ayudar a fechar cambios, ahí sí, o sea, ya cuando tenemos este tipo de documentos, y también los préstamos nos puede ayudar a fecharlos, y también nos da luces sobre el desarrollo y el cambio en los sistemas de escritura y las convenciones ortográficas. Entonces, de ahí que
hay muchos, digamos, ya desde la perspectiva meramente formal, hay muchas cosas que podemos analizar, digamos, desde la filología, incluyendo un estudio de tipo paleográfico, donde vemos tradiciones de formas de escritura particulares, pero ya desde la perspectiva lingüística, ¿no?, también podemos ir viendo evolución en el registro, ¿no? Cuando tenemos un corpus amplio, pues a veces podemos pensar que es fácil, a veces no, a veces tenemos una incidencia bajísima de lo que estamos buscando, ¿no? Podemos tener un corpus enorme, digo, ahí está este corpus que está de la Real Academia, que se llama el CORDE, Corpus Diacrónico del Español, y híjole, o sea, uno mete una búsqueda y a veces puedes tener una o dos incidencias de lo que tú estás buscando, o puedes tener miles, ¿no? Depende, o sea, entonces lo que estás estudiando puede no ser necesario, aunque el corpus puede ser muy amplio, no necesariamente lo que tú estás buscando está atestiguado siempre, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, o sea, a veces nos ayudan y a veces no, o sea. Y bueno, aquí les muestro un documento que es el que yo estoy trabajando, la doctrina cristiana en la lengua huasteca, y bueno, finalmente este es un documento del siglo XVI impreso, o sea, afortunadamente yo no tuve que lidiar con la parte paleográfica porque también tiene su encanto, pero yo lo tomo como un registro de lengua, ¿no? Y entonces el análisis parte de fonologizar los datos en TENEC que están allí y después a partir de la fonologización lo utilizo como un dato comparable con mis datos lingüísticos de campo. Bueno, aunque la lingüística histórica le son útiles los datos que le aporta la filología para reconstruir una protolengua, no le son indispensables. O sea, esto es muy importante porque en la tradición de estudios de lingüística histórica de lenguas indoeuropeas, normalmente el estudio de lingüística histórica en lenguas indomexicanas, bueno, en lenguas indígenas en general, pues se ha desdeñado un poco porque dicen, bueno, pero no tienen toda una tradición de textos escritos, o sea, ¿cómo puedes sustentar tu reconstrucción, no? Bueno, pues muy simple, o sea, el método comparativo permite trabajar y permite reconstruir aún si no tenemos ningún registro antiguo, ¿no? Entonces, y además los registros antiguos, si no estamos sabiendo leerlos de manera adecuada, hacer una interpretación, porque hay que hacer interpretación de los fonemas que están registrados, porque no siempre el escriba, o sea, no siempre el que escribió fue sistemático, ¿no? A veces puede haber usado, pensemos Z, o a veces puede haber usado una S, o a veces una S, no me acuerdo cómo se llama, una S larga, pero ¿eso realmente refleja un fonema distinto o era simplemente variación al momento de escribir? O sea, no lo sabemos porque para el siglo XVI no tenemos una, digamos, no hay normas escritas. Las normas empiezan más o menos a partir del siglo XVIII. Entonces, antes del siglo XVIII, todos los documentos presentan mucha variación en la forma de registrar, ¿no? Y esto es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos estos documentos como parte de nuestro análisis. Entonces, a veces pueden ser errores, pero a veces no. A veces nos están hablando de otro morfema, de otro fonema que se está registrando, ¿no? Entonces, estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos con documentos coloniales. Y por ello nosotros pensamos que es mejor partir de la evidencia lingüística actual hacia atrás y no viceversa. Entonces, mientras que la lingüística parte de los sistemas orales, de la evidencia de los sistemas orales cuya evolución es constante, la filología trabaja con lenguas escritas que están codificadas, insisto, de manera distinta, pues los sistemas escritos son conservadores, o sea, la lengua oral cambia a otro ritmo mucho más acelerado que la lengua escrita. Entonces, no podemos decir, para el siglo XVIII se decía así, no, bueno, el registro dice que así era. No quiere decir que necesariamente así fue,
pero bueno, nosotros lo tomamos como el dato, ¿no? Y de alguna manera fosiliza algunas alternancias que existieron en estados anteriores de la lengua que estamos estudiando. Entonces, esta investigación de tipo filológica nos puede ayudar para documentar contrastes anteriores que ya ahora están perdidos. O sea, es verdad que a veces podemos encontrar cosas que ya no están en las lenguas actuales y de repente dices, ah, mira, pero aquí está el eslabón, ¿no?, que me une con otras formas o que están presentes, por ejemplo, en lenguas de alguna rama vecina, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, ¿por qué en esta lengua no está lo que se espera? Porque las lenguas vecinas o las lenguas de las ramas vecinas esperaríamos que lo compartieran. Ah, bueno, pues es evidente que para el siglo XVIII aquí está, que sí estaba, pero en la actual simplemente desapareció, ¿no? Entonces, bueno, eso sí nos puede dar evidencia a veces de cosas que ya no tenemos en la actualidad. También sirve para refinar y clarificar la reconstrucción de la protofonología, para distinguir cambios producidos mediante préstamos de aquellos que son originados por innovaciones compartidas, legítimas. Y también para clarificar la evidencia que nos ayude en la subagrupación de las lenguas, a fin de identificar lenguas antiguas y algunas veces extintas. Como les decía, algunas de estas, como el chico-muselteco, fue identificada solamente a partir de evidencia antigua. Y también el choltí, dentro de la familia lingüística maya, es una lengua que solo está documentada para el siglo XVIII o XVII, no recuerdo, pero que ya no sobrevive ningún hablante. O sea, solamente hay un arte del choltí y es lo único que tenemos de esta lengua, ¿no? Y entonces, pero bueno, y bueno, también nos ayuda a establecer la edad relativa de los cambios, con esto que les decía, la cronología relativa. Bueno, con esta presentación quise mostrar un panorama general de qué es la lingüística histórica y la relevancia de entender los métodos y los resultados de esta disciplina para su aplicación en otras disciplinas antropológicas. La glotocronología, o sea, como traté de ser enfática, no es la lingüística histórica, sino es un método, es una técnica que pretende fechar separación entre lenguas, así como clasificarlas, y que de manera errónea se ha utilizado como un dato duro en la arqueología. O sea, ojo que yo pienso que esto debe repensarse siempre, ¿no? El desciframiento de escrituras antiguas, las glotográficas, requiere el conocimiento de un sistema lingüístico al que está anclado, y para entender dicho sistema se hace un uso indispensable de la lingüística histórica. También para reconstruir estados de lengua antiguos, la lingüística histórica se puede valer de la filología a través del uso de documentos antiguos, pero estos no les son indispensables para llevar a cabo la reconstrucción de una protolengua. Y eso sería todo. No sé si haya alguna pregunta, comentario. Y bueno, no sé, o sea, yo finalmente, ¿de aquí quién piensa hacer cosa de lingüística? Creo que nadie, ¿verdad? No, o sea, de lingüística, sí. Tú. Ah, pues miren, solo... Bueno, pues suerte en el examen. Sí. ¿La segunda o? Sí. Y bueno, pues cualquier cosa, pues me pueden buscar. Yo trabajo aquí en el artículo 133 y cualquier otra cosa que pueda aclararles con nosotros. Pues eso sería todo.